Hola, ¿cómo están, amigos de Consulta Abierta? Bienvenidos a un episodio más. Estamos en nuestro episodio número 7 y el día de hoy tenemos la fortuna y honor de recibir a una grandísima amiga, persona, doctora, empresaria. Sí, tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la doctora Adriana Flores. ¿Cómo estás, Adri? Bienvenida a Consulta Abierta. Muy bien, muy feliz de estar aquí, Santi, el día de hoy contigo. Se me hizo, por fin. Se me hizo volver a platicar con Adri. Adri, platícanos un poquito de ti, tu especialidad, quién es la doctora Adriana Flores y actualmente qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues sí, yo soy la doctora Adriana Flores. Ahorita me estaba acordando de cosas cuando uno quiere estudiar medicina y yo me acuerdo, se me vino algo a la mente muy bonito, que yo cuando estaba estudiando para hacer el examen a la Facultad de Medicina, hacía mis recetas en papelitos, como si ya fuera doctora, y me recetaba puro paracetamol, ¿verdad? Pero yo ya decía, a ver, ¿cómo se va a ver doctora Adriana Flores? Y la firma, ¿no? Y eso me llenaba de ilusión porque decía, sé que eso es posible y voy a hacer lo que tenga que hacer para poder hacer esas recetas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy cardióloga, tengo especialidad en medicina interna, primero hice medicina interna, luego me derivé a la cardiología y luego hice una alta especialidad o subespecialidad en ecocardiografía, que es ultrasonido del corazón para hacer diagnóstico cardiovascular. Adri, ¿esto de las recetas lo hacías antes de presentar el examen? O sea, ¿tú lo tenías claro desde prepa o antes, Adri? Y quizás no así desde la primaria, ya ves que hay médicos que lo tienen clarísimo. Sí. Simplemente hubo un momento en la preparatoria que dije, yo puedo hacer eso. Y me alentó mucho que mi mejor amiga de toda la vida quería ser médico. Okay. Entonces yo dije, pues yo también iba y pues vamos, ¿cómo no la voy a seguir, no? Entonces las dos nos preparamos juntas. Finalmente ella es psicóloga, una gran psicóloga aquí en San Luis. Y pero pues yo le seguí con la medicina y pues yo creo que también viene derivado de mi pediatra. Yo por eso siempre les tengo un cariño muy especial a todos los pediatras. Okay. Hay pediatras en mi familia. Ah, ok. Entonces, apenas te iba a preguntar eso. Sí, hay pediatras en mi familia muy queridos. El doctor Daniel Hernández es pediatra intensivista. Órale. Y la verdad es que cuando iba el pediatra a mi casa, que pues antes todavía se usaba así. Se usaba. Cuando él entraba, pues todo se arreglaba, ¿no? O sea, era de una paz mental y decir, ya esto ya funcionó, ¿no? El doctor Homero Aro Leiva, que en paz descanse, un gran pediatra aquí en San Luis Potosí, y pues a mí esa confianza que se me hacía única, ¿no? Claro. O sea, literal nada más le faltaba entrar con una capa así de superhéroe. Pero a mí eso me dejó impactada desde niña, ¿no? Desde niña. O sea, al final creo que inconscientemente ahí quedó eso, ¿no? Ahí quedó eso. Y en la prepa o conforme fuiste creciendo, lo fuiste haciendo más consciente. Sí, yo creo que sí. Finalmente te digo, a veces las decisiones te atrapan, te buscan en la vida, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, yo no pasé el examen la primera vez que hice la Facultad de Medicina. Me ganaste la pregunta. Sí. ¿No pasaste en la primera vez? No pasé la primera vez. Pues uno sale de la prepa y no sabe ni qué. Mi amiga y yo estábamos en otra onda. ¿Y lo volviste a...? Y lo volvimos a hacer. A mí me alentó mucho que cuando yo hice la primera vez examen en la facultad, quedé como a 10 lugares de entrar. Y dije, o sea, faltaba un poquito, eso es para mí. Y fue cuando me convencí, dije, no hay manera de que yo haga otra cosa, ¿no? Claro. Y nos preparamos muy bien todo ese año. Ok. Uno de los años más intensos en mi vida en cuanto a lo intelectual, en ese momento, así lo sentí yo. Y pues, fuimos certeras. Me acuerdo que mi mamá sobre todo me decía, ay, Adri, pero no quieres hacer otra cosa.
No había plan B, Adri. No había plan B, para mí no había plan B. Y mi papá yo veía su cara y me tentaba, ¿no? Me decía, ¿por qué no estudias otra cosa? Te pago otra cosa. En fin, él me abrió las puertas a lo que yo quisiera. Pero una convicción, ¿no? Era algo que sí o sí tenía que pasar. Cuando vas a estudiar medicina, y todos lo han compartido, tiene que haber determinación de por medio, ¿no? Porque incluso por más que tú te sientas listo, por ahí algún doctor nos compartió, en el momento en que presentas el examen es ponerte como una máscara de lo puedo todo y lo voy a lograr. Y es justo esa determinación que incluso en momentos clave como médicos tienen que tener, ¿no? También. Entonces creo que al final, Adri, el hecho de que lo hayas vuelto a presentar, te hayas preparado y que digas, no había plan B, no había plan C, era medicina y nada más, pues híjole, yo digo, pues por eso me atrevo a decirlo, estás donde estás y la calidad, ¿no? de doctora que eres. Ahora, ya dentro de medicina, ¿cómo es todo, Adri? ¿Cambia la vida por completo? Sí cambia. ¿Sí? Sí. La medicina, ser médico, no hay manera de que no te cambie la vida, ¿no? Okay. La otra vez me preguntaban si me gustaría que mi hijo de 3 años ya va a cumplir, me gustaría que fuera doctor, porque hay muchos médicos que dicen, ni de broma quiero que mi hijo estudie medicina, ¿no? O sea, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Y yo digo, no, es que, o sea, yo no quiero que sea médico, yo quiero que sea cardiólogo. Ya. A mí, para mí sería de las cosas más padres en la vida que mi hijo tuviera esa inclinación por la medicina, ¿no? Seguramente, pues imagínate, papá y mamá. Pues es que ser médico, Santi, y uno de mis grandes amigos también me lo dijo una vez, ser médico es como estar sentado en la primer fila de ese gran teatro que es la vida y estás viendo todo de primera mano, todo, emociones, victorias, muerte, miseria, lo más bonito de la vida, lo más duro, lo más cruel. Estás en la primera línea. ¿Cómo no voy a querer que mi hijo viva eso? Claro. Entonces, ser médico es eso, es más allá del esfuerzo, de la resiliencia, de lo difícil que es caminar por la medicina, es que la medicina te transforma y ser médico es de las cosas más maravillosas que le puede pasar al ser humano, ¿no? O sea, ¿tuviste que hacer sacrificios, Adri, en tu vida? Pues fíjate que nunca lo he sentido así. Ok. Nunca me he perdido de nada, ¿no? Finalmente yo creo que me incliné por la medicina y por este camino porque es muy compatible conmigo, ¿no? Yo nunca fui una chava fiestera o así. La verdad es que no lo disfrutaba como yo veía que otras personas. Mi mejor amiga, por ejemplo, que sí fue muy, muy fiestera, mi Lili Rodríguez, ya te voy a ventanear. Ella sí, ¿no? O sea, y decía, vamos, y yo. Sí. Entonces, nunca sentí que me haya perdido nada por estudiar, por hacer una guardia, por no salir, por... ¿El tiempo en familia con tus papás? ¿Tampoco pues, lo sentiste como pues que...? no, siempre lo tuve. Y la verdad es que también no éramos una familia muy familiar, por así decirlo, ¿no? Yo amo a mi familia nuclear y fin, pero nunca hemos sido todo menos una familia ejemplar, podría decir. Y pues bueno, así es, ¿no? Claro. Y seguramente si traigo aquí a mis hermanas van a decir lo mismo, ¿no? Pero fuimos una familia muy disfuncional, con muchos problemas emocionales y sé que mis hermanas también tuvieron que salir adelante de esas cuestiones familiares. Y ahora ya en retrospectiva lo comparo y digo, bueno, pues, o sea, no fue un campo de guerra, no fue violencia, no fue una cuestión así grave, ¿no? Pero finalmente sí hubo algo de inestabilidad emocional en mi familia en los primeros años y no sé si también eso fue un poco mi refugio, ¿no? La medicina. Justo te iba a comentar eso.
Creo que lo usaste como, más bien, no es que te alejaras, pero creo que Adriana encontró en su estudio y en la medicina pues sí, el refugio perfecto para sacarlo todo, ¿no? Y salir Sí, adelante. sí. Y lo agradezco, ¿no? Porque pues eso me llevó a hacer lo que soy, a formar la familia que hoy Claro. tenemos mi esposo y yo. Y Qué bonito, Adri. pues bueno, sí. ¿Tú dónde? ¿Todo lo hiciste acá en San Luis, Adri? ¿O tuviste que ir a algún...? Yo estudié en la Facultad de Medicina Ok. aquí de San Luis Potosí. Hice mi carrera de 7 años, en ese entonces eran 7 años. Luego hice 4 años de medicina interna, completita me la eché ahí en el Hospital Central, Ok. el Hospital de Escuela. Y luego me fui 3 años al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, que para mí era un sueño imposible, ¿no? Que me aceptaran allá. De hecho, cuando mi esposo y yo tuvimos esa plática incómoda de, bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde nos vamos? Nosotros empezamos a nuestra relación en el internado. Okay. Y él también quería hacer medicina interna, no sabía que también quería hacer cardiología. Y ya al final de la especialidad, descubrimos que los dos queríamos ser cardiólogos, y cuando fuimos con los cardiólogos, nuestros grandes maestros aquí en San Luis, uno sí nos dijo, híjole, pues jamás en la historia de la cardiología potosina han aceptado a 2 en el Instituto Nacional de Cardiología. Eso no va a pasar. Así que piénsenle, ¿no? Y más bien era de piénsale, porque hay hematología, tienes cara de pediatra, porque no haces derma, algo más tranquilo. Porque el cardiólogo iba a ser él, ¿no? El doctor Edson Alejos Mares, cardiólogo intervencionista. Saludos al doc. Y pues así fue, y yo solo pensaba en mi mente, pues el que no va a ser cardiólogo va a ser él, ¿no? La verdad es que sí, dije. Vamos a ver cómo, a ver cómo nos ¿no? toca. A ver cómo nos toca, porque los dos íbamos así, ¿no? Así flechas, objetivo, así. Claro. Y pues fue la primera vez en ese año que aceptaron a No Dios, inventes, a dos en Adri. de San Luis Potosí para hacer cardiología. Oye, fregoncísimo. Sí. ¿Hay un proceso? O sea, ¿tienes que hacer algún tipo de...? Sí, hay un examen nacional, okay. ¿no? Yo te puedo contar que hace 2, 3 años que me enteré, y a mí se me hacía una situación muy extraña ya en el Instituto Nacional de Cardiología, no sé cómo les vaya a caer esto, ¿verdad? Ok. Pero aceptaban, ¿cuántos éramos en la generación allá en cardio? 35, más o menos. Y siempre, casualmente, cada año solo entraban 4 mujeres. Okay. Y el otro año, 4 mujeres. Y yo decía, ay, mira qué chistoso, siempre entramos 4, ¿no? Bueno, en fin, yo fui una de esas 4 mujeres. Y años después me enteré de cómo era la mecánica. Y finalmente en el Instituto Nacional de Cardiología, los grandes directivos, no voy a decir quién. Nombres. No, quizás no es importante, pero sí es importante el concepto de decir, es que no podemos aceptar a más mujeres porque nos distraen a los muchachos. Entonces, yo dije, o sea, no era aleatorio, simplemente ellos determinaban que podían entrar 4 mujeres, porque más mujeres nos distraían a los cardiólogos, ¿no? Y después en retrospectiva voy viendo, híjole, o sea, cómo me tocó, ¿no? O sea, que hay en mí que aún con eso, aún con las limitaciones de todo un sistema, que nos podemos echar otro podcast de esto. Claro. Aún así soy lo que soy. Claro, y pues eso me llena de mucho orgullo, ¿no? Claro. De mucha felicidad. Digo, y qué fuerte la manera en cómo te tengas que sentir orgullosa, ¿no? De pertenecer a esas 4. Sí. Cuando yo estoy seguro, o sea, hablar de número, podríamos hablar de, y tú mejor que nadie lo sabe, Adri, hay mucha, pero mucha calidad y inteligencia en hombres y en mujeres.
¿no? Preparación, determinación. Y a veces dices, qué injusto, ¿no? Para aquellas que no quedaron y que piensan que fue por su capacidad. Claro. Cuando a lo mejor tenían hasta más que otros que sí estuvieron. Eso es lo que está mal, ¿no? Esa es la bronca, ¿no? Sí, eso es lo que no me gusta, eso sí es lo que creo que está mal. Por ejemplo, lo veo en el fútbol, acaba de pasar el Mundial, y a veces veía a comentaristas mujeres en la tele, en fin, y yo decía, híjole, esta mujer no sabe nada, está destrozando la narración del fútbol. Se nota que se leyó todo, pero no conoce el fútbol. Y era una discusión que teníamos mi esposo y yo, Edson y yo, y compartíamos de decir que en esa edad de poner a una mujer solo porque tiene que haber una mujer ahí, hablando de fútbol, ¿no? Okay. O sea, eso yo no comparto esa idea, ¿no? No, a fuerza ahora mete una mujer porque si no nos van a... No, esa forma de hacer las cosas no me gusta, no comparto. Sí. Pero la otra parte de decir de que una mujer se pierda una oportunidad en la vida solo por ser mujer, ahí sí no. Yo me pongo a pensar en las muchas cardiólogas que durante todas las generaciones pudieron haber entrado, por supuesto, y hacer la diferencia. Y a lo mejor se fueron a otra especialidad y no era su sueño, Adri. Claro, porque había 30 posibilidades para hombres contra 4 que había para mujeres en ese año, ¿no? Pero es una perspectiva de 3, 4 directivos que piensan que la mujer distrae al hombre. Claro. Afortunadamente ya, creo que ya no pasa, ya ahora es otra cosa, pero a mí me tocó eso, ¿no? Claro, Adri. Y sé que a lo mejor sin enterarme, porque la verdad es que nunca he puesto mucha atención en eso. Claro. Afortunadamente en mi familia, mi papá siempre fue una persona, puedo decirlo, como muy femenina, muy conectada con su lado femenino, mi padre. Y a mí o sea, yo crecí... ¿Jamás viste algo? Sabiendo y entendiendo que al contrario, que era una bendición ser mujer y... Totalmente. Y hasta hace poco me enteré que no, ¿verdad? A veces no. Y esto a mí la verdad es que también me ha dado el privilegio de conocer grandísimas mujeres doctoras, Adri, que cada vez digo, wow, con la preparación que tienen, lo que hacen. Y da gusto también que dentro del gremio también cada vez más cirujanas, también por ejemplo, más cirujanas y de verdad fregonas, fregonas. Y están las dos partes, entonces siento que, híjole, pues tristemente a lo mejor fueron épocas distintas, momentos distintos, hoy no lo sabemos, pero no lo dudo. Pero bueno, ante eso, Adri, ante eso vamos, y en la medicina también pasa como a lo mejor en muchísimos trabajos, ¿no? O sea, ahorita lo estamos hablando de medicina, pero pues imagínate el tema oficina, tema empresas, existe de todo, Adri. Ahora, Adri, en algún momento de tu carrera, llegaste a decir, híjole, ¿dónde estoy y para dónde voy? O sea, esta presión, estos desvelos, esta situación fuera de o lejos de familia, de casa, por ejemplo, en la ciudad, que tú sabes que es un ritmo de vida muy distinto a San Luis Potosí, ¿llegaste a un punto de quiebre, Adri, por así decirlo, donde que hayas llegado a dudar? Pues yo creo que sí. Sí, para mí, para nosotros, para Edson y a mí fue un parteaguas irnos a Ciudad de México, porque descubrimos otro mundo de la medicina, del más alto nivel, de ese grado de exigencia, En el Ignacio. Sí, en el Ignacio Chávez, o sea, estar en los grandes institutos de salud de México. Es increíble, ¿no? Me han dicho eso. Es otra cosa, o sea, sí te cambia la vida como médico, ¿no? Sí es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que luchar por estar ahí, ¿no? Sí lo recomiendo. Y también fue un encontronazo finalmente, al final, porque yo me di cuenta de dos cosas. Una es que no encajaba yo en el sistema de siempre. Y otra cosa es que me di cuenta que no nada más siendo médico iba a tener el estilo de vida o la calidad de vida que yo quería para mi familia, para mi futuro, ¿no? Okay. Entonces, esos dos encontronazos sí fue como un balde de agua fría, ¿no?
Una fue cuando yo quise hacer la especialidad de ecocardiografía en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pues, ¿cómo no vas a querer seguir en tu casa para hacer la alta especialidad y salir reluciente del Instituto Nacional? Pues a mí no me tocó, ¿no? Yo hice examen, fue una época muy difícil, en fin, y a mí no me aceptaron en el Ignacio Chávez, ¿no? Hubo muchas situaciones ahí, me ofrecieron incluso otra especialidad. No, mira, mejor vete para acá y es que sí eres muy buena, pero mejor acá en otra especialidad, ¿no? Y cuando me ofrecieron eso dije, es que no, o sea, yo quiero hacer ecocardiograma, a mí era una pasión estar haciendo ultrasonido del corazón, a mí me envolvió esa situación. Y enfrentito del Ignacio Chávez está otro instituto que a lo mejor muchos lo conocen, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ah, sí, cómo no. Para mí era un hospital de los más grandes en Latam, sí, con una historia. Una infraestructura muy grande. Una infraestructura muy moderna, una sí, mentalidad muy innovadora para su época y actualmente. Y yo decía, o sea, ¿quieres ahora que vaya a hacer especialidad a este de acá que bueno, yo ni siquiera me atreví a ir a hacer medicina interna, nada, o sea, era un hospital sagrado para mí, literal para genios, ¿no? Genios de la medicina solo están ahí, ¿no? O sea, es otra mentalidad, es una mística increíble, otra cosa, ¿no? Te aventaste, Adri. Y me aventé. ¿Y quedaste? Me aventé porque no tenía otra opción. Y yo sabía que como yo quería vivir de la medicina, claro, tenía que ser alta especialidad, ¿no? Y en los mejores. Y en los mejores. Entonces dije, mira, ya me rechazaron de mi casa, ya me pasó lo peor que le podía pasar a un cardiólogo del INSICH. ¿Ya qué puede pasar, no? Sí, pues ya. Pues ahí voy y me aceptaron. No inventes. ¿No? Me aceptaron y fue cuando toda mi confianza dije, pero acá no, pero acá sí. Pero en el hospital y pues era para mí y fue una de las experiencias más gratificantes. Grandes amigos, grandes maestras tengo actualmente y me cambió la vida, ¿no? Okay. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fue un gran parteaguas en mi vida. Darme cuenta que podía ser un médico de excelencia, el que yo nunca había imaginado, el que yo admiraba de mis grandes maestros potosinos, y además que podía vivir de la medicina de una manera mucho más alta, con un estatus socioeconómico más alto. Y puedo decir que también ahí en ese momento, en ese año, a mí se me destapó la mente a que yo no iba a trabajar para ser pobre. Claro. ¿No? O sea, claro, se me abrió otro cuadro en mi mente de decir, no está mal querer hacer un patrimonio para haciendo lo que hago, ¿no? Claro. Sabiendo lo que sé y pues pagando por el expertise que hoy tengo, ¿no? Entonces, claro, fue esos dos parteaguas, ¿no? Buenísimo. Hoy en día, Adri, ¿te sigues actualizando? ¿Sigues tomando clases, cursos? Platícanos cómo funciona la cardiología en ese sentido, que al final, a ver, siento que si hablamos de medicina, creo que todas las especialidades siempre tienen que estar en una actualización constante, continua, pero la cardiología, ¿cómo evoluciona? Sí, sí, no, pues cualquier médico lo sabe, ¿no? Que hay que seguir actualizándose, teniendo ese sentido de curiosidad y de ganas por saber qué más le vas a ofrecer a esa persona, ¿no? Que está enfrente de ti, que viene a pagarte un servicio y que tú estás comprometido a darle la mejor opción terapéutica en el momento mundial, ¿no? O sea, tú estás comprometido a eso. Y es difícil, es demandante, ¿no? Pero ahora con todo esto de la IA, la verdad es que no hay excusa ya para no estar actualizado y para no estar a los estándares internacionales del cuidado de los pacientes, ¿no? O sea, claro, yo siempre pensé cuando estaba en nutrición, tuve una maestra que sí me decía, léelo, búscalo, investígalo, yo no te lo voy a explicar, ¿no? Y yo decía,
pero si usted ya lo sabe, ya lo entendió, me lo puede decir en 2 segundos, yo lo entiendo y lo ejecuto. Y lo sí. ejecuto. ¿Por qué tiene que ser tan difícil aprender? ¿Por qué tiene que ser difícil aprender? No entiendo. Y eso llevó conmigo así mucha frustración, ¿no? Porque nosotros estudiábamos, hacíamos alta especialidad, trabajábamos en México, estábamos a cargo de terapias intensivas allá. No llevábamos una vida normal de un residente, hacíamos guardias de día, de noche. En fin, o sea, puedo decir que inspiramos a nuestra generación incluso para mostrarles que no teníamos que ser nada más residentes estudiantes. Podías empezar a hacer tu camino empresarial desde antes, ¿no? En ese sentido, ¿la cardiología, crees, Adri, que es más demandante que otras posibles especialidades? Es que es diferente. ¿Sí? Sí, es diferente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el padecimiento, por los infartos, por las urgencias? ¿Cómo es, Porque Adri? es muy rápido, ¿no? O sea, Ok. el deterioro de un paciente enfermo del corazón puede ser rapidísimo, Ok, ¿no? ok. Pero también está este sentido de que si tú le plantas el tratamiento rápido, Ok. igual mejoran muy rápido. Entonces, pues es un vaivén, ¿no? Es un roller coaster de decir, estamos muy mal, pero si hacemos esto vamos a estar muy bien, ¿no? Entonces, sí, No, es vertiginoso a veces. Creo que tiene un poco de sentido, pues estamos hablando del corazón. Sí. Prácticamente nuestro motor, ¿no? Entonces, creo que, y además, Adri, otra cosa que te quería preguntar antes de que se me vaya la pregunta. Sí. ¿Qué tanto grado de responsabilidad tiene ser cardiólogo? Son tomas de decisiones segundos, Adri, ¿no? Sí. O sea, y me imagino te ha tocado, y no se diga a tu esposo, pero ¿qué pasa por su cabeza en esos segundos, Adri, cuando llega un paciente de urgencia? O sea, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo lo procesan? Es uno de los momentos más, pues no puedo decir que felices, ¿verdad? Pero excitantes en mi vida. Ok. O sea, Es adrenalina. Esa adrenalina, y lo he platicado con Edson, para Edson ir a hacer un cateterismo en un infarto y saber que de ese movimiento milimétrico depende literalmente de la vida del paciente. A eso iba. Es emocionante, o sea, no puedes esperar para estar ahí, ¿no? Y ese es, yo creo que ese es el tipo de personalidad que debes de tener, ¿no? De al contrario, es algo tan excitante para ti y tan sí, gratificante. Gratificante y sientes tanta pasión que no puedes esperar a estar ahí, ¿no? O sea, esa es la clave. Y pues yo creo que eso es lo que, al contrario... creo que eso es lo que podría marcar a un buen cardiólogo, ¿no? De otro. O sea, la determinación y que a lo mejor alguno se puede poner nervioso, no lo disfruta, pero otro lo está disfrutando. Lo estás disfrutando. Dices, pues que ¿cómo disfrutas eso, Es que Adriana? lo tienes que disfrutar. Sí, lo tienes que disfrutar. ¿Te ha tocado la parte buena y la parte mala, Adri, en eso? Sí, totalmente. Ok. Sí. ¿Cómo trabajas esa parte? O sea, Híjole. ¿cómo le das vuelta? Pues es un proceso. A mí me tocó una paciente Lolo llegando aquí a San Luis Potosí, muy difícil, que entró por una cosa así, le íbamos a abrir una arteria programada, estable. Todo se complicó durante el procedimiento por causas de la anestesia inherentes a nosotros. Una cosa llevó a la otra. Se complicó el acceso vascular. Finalmente, pues le hablamos tienes que rodearte de un gran equipo, involucrar a un equipo. Fueron a revisarle su pierna porque entramos por la vía femoral. Bueno, para no hacerte el cuento largo, la paciente que progresó a amputación, le tuvieron que amputar su pierna, el pie, la rodilla, luego le tuvieron que desarticular la cadera. Uf. Entonces entró en choque séptico, la libró. Bueno, del corazón ya ni nos acordábamos, ¿no? Wow. Tuvimos que pasar todo ese proceso. La señora se fue de alta sin su pierna. Había entrado por otra cosa. Volvió la señora, tuvo dolor abdominal, no sabemos por qué. Tuvo que entrar a cirugía exploratoria de abdomen. En la panza no encontraron nada, la tuvieron que cerrar.
se volvió a poner mal, se complicó de su vesícula, se lo quitaron, la señora otra vez súper bien, comiendo la señora en la noche, al otro día se iba de alta, cayó en paro y falleció. Híjole. Entonces dices, híjole, Ajá. o sea, Hay cosas que... a veces está la muerte aquí al ladito de ti y viene y no puedes hacer nada, ¿no? Decía Sí. Alejandro Magno que el día de su muerte quería que los mejores médicos cargaran su ataúd, porque quería que la gente entendiera que el mejor médico no puede hacer nada muchas veces contra la muerte, ¿no? Entonces, a mí, yo doy gracias por ese paciente que me tocó, porque al día 1 de mi llegada en mi medicina privada, reluciente, me dieron una enciclopedia así de cómo hacer frente a las cosas difíciles de ser médico. ¡Pah! Aquí está, ¿no? Claro, Adri. Porque yo de verdad me jacto de ese caso que fue muy difícil y terminó en fatalidad. Pero en ningún momento sé que esos pacientes, esos familiares dejaron de confiar en mí. Claro. Durante todo ese proceso, que fue un calvario de 2 meses, nunca dejaron de confiar en mí. Y yo fue lo que dije, pase lo que pase, voy a estar agarrada de esta señora porque confío en mí. Y ahí va el consejo más importante que les puedo decir en esa relación médico-paciente: tienen que ser claros y honestos y dar la cara. Pase lo que pase y esté pasando lo que tenga que pasar, pero eso es lo que más agradece un familiar, una persona. Totalmente. Que le hablen claro y que no lo abandonen, ¿no? Es lo único que yo vi, que en ese proceso tan difícil de ese paciente, Claro. Pude salir adelante de alguna manera, sin una demanda, Y sí, claro, pues te queda el corazón encogido, ¿no? Claro. Pero a mí me ayudó mucho esa experiencia en mis etapas más tempranas. Y sobre todo también que como médicos, ¿cómo tomas esas experiencias? Porque tú lo tomaste con una perspectiva de aprendizaje, de gratitud, de resiliencia, pero Adri, hay médicos que se bajonean y se quedan ahí. O sea, y es difícil, yo lo entiendo, pero pues es también esta parte del carácter que tienes que ir formando, ¿no? Sí. No, y es un proceso muy interno, porque finalmente el único que estás a cargo eres tú. Sí. Pero insisto, es fundamental rodearse de un gran equipo y de una gran pareja, ¿no? A mí en ese continuo me acuerdo mucho de Edson, que yo lloraba y decía, es que no puedo creerlo, esta señora se volvió a poner mal. Oye, Adri, yo me acuerdo que cuando tú llegaste, Edson todavía duró 1 año, ¿no? Estaba en Monterrey. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, él duró un año más. Él regresó, él llegó 1 año después que tú. Sí. O sea, esa parte te la aventaste, o sea, estabas tú aquí. Sí, yo sola. Tú sola. Sí, le digo que fue mi etapa de taxista, porque yo andaba así en todos los hospitales de San Luis haciendo lo que me pidieran, ¿no? Claro, Adri, pues entonces, es que es parte de... Y para quienes están estudiando, pues que sepan que cada vez se pone más difícil. Hay que tocar puertas, hay que picar piedra, como decimos, ¿no, Adri? Claro. También en la medicina pasa esto. Cada etapa trae su dificultad y hay que disfrutarla y atravesarla, ¿no? Todo es aprendizaje. Adri, ahora llegas a San Luis Potosí, ¿no? Empiezas a incursionar a la práctica privada, ¿no? ¿Cómo fue este proceso y cómo has evolucionado en ese sentido a través de un equipo? ¿Cuál ha sido la parte clave? Y que sobre todo te lo pregunto para aquellos que justo nos pueden ver y van saliendo de la residencia o ya están por empezar en la priva. ¿Qué fundamentos clave les puedes recomendar a estos doctores, ¿no? Que ya están por empezar? Sí, pues mira, hay muchas cosas de las que yo podría hablar. Alguna vez cuando platicaba con mi maestro, el doctor Isordia, gran nefrólogo aquí en San Luis, fue muy duro él en la residencia y ahora puedo decir que somos amigos y que ha sido incluso mi paciente y confía en mí, que para mí fue uno de los momentos más gratificantes. Le mando un saludo. Y me decía, a ver, Adrianita, ¿qué más vas a hacer? Y yo, no, doctor, espéreme, la medicina interna me está
destruyendo en vida. Y me decía, no, tú tienes que hacer algo más, tú puedes para más. Tú tienes que ser especialista. A ver, piénsale. Claro. Y me decía, acuérdate que el conocimiento no ocupa espacio, ¿no? Y pues es eso, la especialización hoy en día es fundamental porque también por eso se cobra, ¿no? Entonces es un diferenciador importante. Okay. Y lo otro es definitivamente la actitud, la mentalidad con que llegues a hacer la medicina privada es otra cosa fundamental, porque puedes ser un genio experto y saber todas las técnicas y ser un pelagatos de tu doctor, maestro de siempre, ¿eh? Y eso no está bien. Okay. Yo creo que eso no es el fin de ser un médico especialista, claro, y menos en esta época. Entonces, a mí me ayudó afortunadamente mucho mi papá. Me dijo, a ver, Adriana, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Yo ya tenía compromisos fuertes de pagos que nosotros mismos empezamos a emprender desde que éramos residentes. Entonces, yo estaba pagando un consultorio ya que compramos en la residencia. Híjole. En Querétaro. Y pues eran millones de pesos que tenía que pagar. Y mi papá me dijo, pues qué bonito que ya terminaste, pero ¿qué vas a hacer, hay no? Una deuda ahí. Porque yo no te voy a sacar adelante. O sea, yo tengo mis propios problemas, mi propia vida. ¿Y cuánto tiempo necesitas que te apoye? Y yo le dije, dame 3 meses, papá. Uh-huh. 3 meses, échame la mano. Edson estaba estudiando, yo lo apoyaba. Y era su único sustento económico, ¿no? O sea, yo. Entonces, yo tenía que trabajar y tenía que sacar adelante los proyectos que ya teníamos desde la residencia y pues no había de otra, ¿no? Entonces le dije, dame 3 meses, papá. Fue 1 mes y medio que me apoyó, me acuerdo mucho. Y de ahí en adelante, pero fue un deadline que él me puso de decir, hasta aquí, mijita, te quiero mucho, pero ya se te acabó la vida de estudiante. Empezamos a pensar qué íbamos a hacer y él fue mi primer socio. Me dijo, le entro, pero enséñame los números. Claro. O sea, si tú eres rentable como médico, le entro. Si no, pues no, ¿verdad? Claro. Entonces así plantamos en el 2019 el Kodiak, nuestro centro cardiovascular, y él fue mi socio principal. Pero fue de esa manera, ¿no? O sea, él era mi socio y me dijo, Adri, y esa es la otra enseñanza que debemos de tener cuando llegamos al mundo real. Uh-huh. Tú debes de preferir siempre ser cabeza de ratón que cola de león. Siempre. Y eso se me quedó grabado en mi mente porque tu negocio puede ser pequeño, puede ser una silla y una mesa, pero tu visión debe ser más grande que todo eso. ¿no? Wow, y no tienes por qué trabajarle a nadie si tú eres el experto. O sea, en concreto, y para quienes van saliendo, no está de más descartar la posibilidad de asociar o apoyarse. Y qué mejor que imagínate que tu papá sea tu socio en tu primer consultorio, pues increíble. Claro. Increíble. Sí, no, y es padrísimo porque vas viendo que otros especialistas, otros médicos también van pensando, oye, uh-huh, pues yo también soy lo mismo y puedo hacer lo mismo. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos ido asociando con otros cardiólogos y hemos aprendido entre todos a cómo echarle a los números, cómo hacer un emprendimiento, cómo entender cómo se maneja el dinero y han salido cosas padrísimas, ¿no? Adri, ya estamos por finalizar este episodio, pero me gustaría preguntarte, para ti, Adri, ¿qué marca la diferencia hoy en día de un especialista a otro? ¿Sí? En el buen sentido de la competencia, ¿no? Evidentemente. ¿Qué marca? O sea, ¿por qué yo voy a elegir a Kodiak en lugar de X, centro cardiovascular? ¿Qué marca hoy en día la diferencia, Adri? Mira, te puedo decir que en Kodiak Group y en mi práctica privada como Adriana Flores, sí tengo eso muy, muy claro. Uh-huh. Y es lo que afortunadamente muchos pacientes me han dicho,
voy a ir con la cardióloga número 1 en San Luis Potosí. Y cuando escuché eso hace algunos años, dije, es que yo me tengo que comportar. Me están viendo como la número 1. ¿Qué haría la cardióloga número 1 en San Luis Potosí? ¿Qué haría? Y a mí me dio mucho gusto ver luego mis opiniones en Doctoralia, en fin, en las redes. Y algo de lo que predomina es que me dio confianza. Es que sentí confianza y confianza y confianza. Y cuando yo me acuerdo que el doctor Homero Aro Leiva, mi pediatra, llegó, es lo primero que yo sentí, esa confianza, ¿no? Entonces me he dedicado a estar en cuerpo y alma y crear esa relación muy profunda con cada persona que entra a mi consultorio, ¿no? Okay. O sea, no es un paciente más, no es un número más, no es una consulta más, es alguien con quien yo tengo que hacer una relación profunda, sincera, honesta y escuchar su necesidad. Para mí eso es fundamental y no hay mano negra y no hay, no es un misterio, es algo que creo que es fundamental, ¿no? Es establecer esa confianza que te da el estar en cuerpo y alma en ese momento con esa persona, ¿no? Que está ahí. Lo otro es que es la claridad, la claridad que debes de tener de la medicina. Conmigo, en mi consulta, no va a ser difícil que entiendas qué es lo que te está pasando, cuál es tu problema real en el corazón. No va a ser difícil para ti. Entonces, esa claridad es también fundamental para que el paciente el día de mañana pueda tomar él solo sus decisiones, ¿no? Y lo otro es que, a pesar de que uno no puede garantizar la salud en el cuerpo humano, no existen las garantías, sí garantizo que la mejor opción de tratamiento en el mercado la vas a conocer. La vas a conocer, te va a quedar clara, te voy a diagnosticar de una manera que pueda garantizar que esa opción de tratamiento va a ser lo mejor para ti. Ok. Y eso lo hemos transmitido a todas las líneas de negocio, ¿no? Al laboratorio, a la empresa, puede ser un paciente, puede ser una empresa o puede ser una persona que va a tomarse una biometría hemática, ¿no? Ok. Entonces, pues te digo, finalmente nuestro propósito de Codia Group ha sido ese, transformar la salud en más años, más bienestar y más tiempo con lo que amas, ¿no? Claro, confianza. Confianza, claridad, resolución. Y resolución. Alcanzable también, ¿no? Sí. Que es algo que me consta, tienes mucho este tacto humano hacia el paciente de apoyar, ¿no? Apoyar. Sí, pues es que el grado de empatía o ver posibilidades de apoyar. Hay muchas formas, Adri. Porque al final, digo, también la cardiología es una especialidad y si lo vemos en números hacia el paciente, pues son altas, ¿no? Tema de costos y procedimientos y todo. Pero bien dicen por ahí, pues la salud no tiene precio, la vida no tiene precio, ¿no? O sea, es al final, y más que es un tema tan resolutivo la cardiología, tan complejo, Adri. Sí, no, y la verdad es que, bueno, pues sí, son costos elevados, ¿no? Pero pues es que siempre les digo, híjole, es algo que es tan resolutivo que, claro, que no, el valor claro, que tiene este tipo de tratamiento actualmente en el corazón va mucho más allá, ¿no? Del costo. Bien, Adri. Adri, pues por último, ¿algún consejo, Adri, mensaje que le quieras dejar aquí a los estudiantes de medicina próximos a ya empezar a incursionar en la práctica privada o quienes están incluso en la residencia, algo en la residencia, perdón, algo que quieras comentarles, recomendarles, algún consejo? Que no olviden que ustedes como médicos siguen siendo un referente en la sociedad. A pesar de que haya actualmente muchos cambios, siguen siendo un ejemplo y pueden darlo, pueden y deben de darlo. Es algo que sí tienen que recordarnos, no son solamente estudiantes de medicina, son médicos que sí van a cambiar la vida de las personas y su comportamiento, su mentalidad es un grado de responsabilidad grande que deben de sentirse orgullosos y no olvidarlo. Buenísimo, Adri.
Adri, pues qué gusto tenerte por acá, qué gusto compartir contigo este episodio. Espero sea el primero de bastantes. Creo que por ahí tocamos temas que podríamos habernos ido un buen rato hablando de ello. Contentísimo de tenerte acá en Consulta Abierta, Adri. Seguirte deseando lo mejor, de lo mejor en tu consulta privada, en tus proyectos en Kodiak, que ahora es Kodiak Group, que estás haciendo cosas increíbles en la medicina laboral, en los laboratorios, en tu consulta, evidentemente. Entonces, pues muy contento, Adri, de tenerte por acá, desearte todo el éxito del mundo, que venga ese baby pronto, con mucha salud y que la familia siga creciendo. Un gusto, Adri. Un gusto, igualmente, Santi, muchas gracias y felicidades por este proyecto y estoy orgullosa y feliz de estar aquí también formando parte. Muy bien, pues amigos de Consulta Abierta, este fue nuestro episodio número 7 y pues bueno, no olviden comentarnos, compartir este episodio y cualquier duda, pregunta que tengan, también por ahí vamos a estar respondiendo. Saludos, gracias. Gracias. Esto fue Consulta Abierta por Alto Marketing Médico.